Hola muchachos, vamos a continuar con los temas para la semana de hoy. El día de hoy van a ser dos temas breves, pero importantes. Eh, Vamos a hablar sobre antecedentes de la investigación y planteamiento del problema. Son las dos partes del borrador de tesis que están elaborando que sigue. Voy a tratar de hacer este video muy corto. He visto los comentarios que una de las cosas que les interesaría es que fueran un poco más cortos y más concisos los videos, así que voy a tratar de hacerlo. Bueno, vamos a empezar hablando sobre los antecedentes de la investigación. Vamos a comenzar con qué son o cómo se definirían, y básicamente son todos aquellos trabajos de investigación que se han hecho con anterioridad al que pretendemos realizar nosotros, pero tienen como característica que están muy relacionados con el objetivo del estudio que nos interesa realizar. Entonces, básicamente, son todos los trabajos que han hecho, pueden ser en algunas ocasiones las mismas personas o personas ajenas a nosotros, a nuestro grupo de trabajo, pero que hayan sido trabajos de investigación relacionados con el tema sobre el que vamos a trabajar nosotros también. Probablemente ustedes se pregunten, ¿y por qué son importantes los antecedentes en una tesis o en un proyecto de investigación? Pues básicamente porque sirven como referencia para quienes estamos planteando el nuevo proyecto, o también para quienes van a leer el documento ya una vez que esté terminado. A quienes van a elaborar el proyecto, pues nos van a ayudar a guiarnos sobre el tema de investigación que vamos a realizar. Nos ayudan a conocer las cosas que se han investigado sobre lo mismo, o sea, a tener un conocimiento previo, en inglés le dice background. Básicamente nos ayudan a saber lo más actual sobre lo que vamos a empezar a trabajar nosotros. Nos muestran detalles que que ya se han probado, y sobre todo el cómo funcionan. Esto nos va a servir para que nuestra investigación o lo que nosotros vamos a plantear, pues tengan unas bases más sólidas y que nosotros tengamos más probabilidades de que lo que planteamos en realidad funcione y tenga éxito. Y sobre todo, una de las cosas más importantes es que relaciona nuestro planteamiento de cómo pensamos llevar a cabo la investigación con lo que ha hecho el resto de la comunidad científica. Es decir, nos da una cierta idea si se, sobre la receptividad o la aceptación que va a tener el proyecto de investigación que nosotros estamos planteando. Si de plano no hay ningún antecedente, quiere decir que generalmente o es algo que no le interesa a la gente, o es algo difícil o imposible de probar en el momento, por eso nadie lo ha hecho. Así que básicamente es por eso que es importante determinar y seleccionar los antecedentes adecuados. Pues como ya les había comentado, son trabajos de investigación, pueden ser durante la realización de algún posgrado, alguna tesis de licenciatura, incluso pueden ser libros o artículos publicados. Son muy amplio, pero básicamente son todos los trabajos de investigación que se hicieron con anterioridad, que están muy relacionados con el objetivo del estudio de nuestro proyecto, y nos van a servir a nosotros para orientar el cumplimiento de los objetivos de nuestra investigación que pretendemos realizar. Ahí se dividen en dos categorías. Básicamente son antecedentes teóricos o antecedentes experimentales. No hay gran relevancia en la categoría, solamente que los antecedentes teóricos pues son aquellos, por ejemplo, teorías, postulados, enunciados, leyes, conocimiento general que se ha publicado sobre nuestro tema de investigación. Los antecedentes experimentales, o si lo buscan en algunos libros o páginas de internet, también los pueden encontrar como antecedentes de campo. Son aquellos en los que nosotros básicamente nos llama la atención la metodología que utilizaron, los experimentos que realizaron. Y lo ideal es que ustedes tengan
de los dos tipos de antecedentes, tanto teóricos como experimentales. Ahora la siguiente pregunta sería, bueno, ya sabemos qué son y ahora cómo los estructuramos o cómo los hacemos. Pues miren, para empezar, cada antecedente, pues básicamente lo pueden hacer en un párrafo. Es decir, si ustedes encontraron una investigación que van a utilizar como antecedente, van a hacer un párrafo sobre ella. ¿Qué van a poner en este párrafo? En el caso de que se trate de un antecedente teórico, lo que quieran redactar. Es decir, que por ejemplo, no sé, si van a trabajar con caries, entonces un antecedente teórico sería la definición de caries, la clasificación de la caries, cosas por el estilo. Si ustedes van a poner un artículo como antecedente donde, por ejemplo, establecieron la clasificación de caries que ustedes van a utilizar en su proyecto de investigación, pues entonces van a hacer un antecedente sobre eso y el párrafo que destinen para ese antecedente debe de llevar, no es así como una lista, ¿no? Yo se los pongo aquí como lista para que ustedes lo aprecien más fácil, pero en este párrafo ustedes lo van a redactar como una narrativa, pero los datos que deben de incluir en ese párrafo es el apellido del autor que hizo esa publicación, el año en el que se publicó, el título de la publicación, un breve resumen, unas 2, 3 oraciones a lo mucho, sobre la información que es relevante para el trabajo que ustedes pretenden realizar, una pincelada de la conclusión a la que llegaron en ese artículo y algo muy importante, tienen que ustedes aportar qué relación tiene ese trabajo con el proyecto que piensan realizar. Entonces, básicamente quedaría algo como por el estilo de el doctor, o por ejemplo, la doctora Mercedes Bermúdez en el 2017 publicó su artículo titulado La caries en población de las comunidades odontológicas de Sinaloa, en la que menciona que hay índices, una incidencia de caries de tal valor para tales rangos de edad. La conclusión a la que llegaron en esta investigación es que los niveles de la incidencia de caries es alarmantemente alta en la población infantil del estado de Sinaloa. Y esto se relaciona con nuestro proyecto porque nosotros vamos a investigar las causas de la alta incidencia de caries en los niños de nuestro estado, algo así. Entonces, básicamente, en una narrativa así sencilla, ustedes cumplen con todos los aspectos que se les enlistan aquí del que deben incluir. En el caso de antecedentes experimentales, es muy parecido lo que deben de poner. Deben de llevar igual el apellido del autor, el año de la publicación, el objetivo del trabajo en el que se publicó esto, pero aquí deben de poner atención a cómo se hizo esta investigación, particularmente detalles de metodología. Si ustedes están colocando un antecedente experimental, pues se supone que lo que les interesa es qué metodología utilizaron, qué experimentos hicieron, con qué instrumentos midieron, o cuáles eran las características de la muestra que utilizaban, o cuáles fueron los resultados que tuvieron en ese trabajo. Entonces, ustedes deben de elaborar un párrafo que incluya más o menos lo mismo. Pueden poner algo del estilo de el doctor Garnica en el 2018, publicó un trabajo que estaba dirigido a identificar las maloclusiones de los pacientes que acudían a la clínica de ortodoncia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hicieron una muestra aleatorizada de 55 pacientes con tales criterios de inclusión, tales criterios de exclusión. Midieron la intrusión del segmento anterior mediante tomografías y la relación de los planos cefalométricos fulanito de tal y sutanito de tal, donde encontraron que 50% de la población o de los pacientes que acudían a la clínica tenían
no sé, más de 5 milímetros de intrusión, o necesitaban más de 5 milímetros de intrusión para tener una oclusión armónica. Por lo tanto, los pacientes que acuden a la clínica del posgrado tienen alta necesidad de tal y tal técnica ortodóntica para corregir su oclusión y su mordida de forma satisfactoria. En nuestro trabajo nosotros vamos a si ustedes quisieran estudiar sobre la intrusión en el segmento anterior, pues eso tiene relevancia porque nosotros queremos ver de los pacientes de la clínica de licenciatura qué datos se arrojan con la misma circunstancia, algo por el estilo. Pero el chiste es que ustedes en un parrafito incluyan todos estos temas. ¿Qué otras cuestiones deben de tener en cuenta al momento de hacer el marco, los antecedentes? La primera es, hay algunos autores, si ustedes, espero que hayan leído de los libros que les puse ahí para consulta o buscan por internet, van a ver que hay muchas personas que les señalan que los antecedentes deben ir mezclados con el marco teórico. Hay algunos otros que recomiendan que vayan de forma separada, como una sección independiente. Honestamente, los dos pueden ser considerados como correctos. A final de cuentas, lo importante es que esta información se encuentre en su documento. Lo que sí les puedo decir es que el ponerlos de forma separada es más fácil tanto para quien escribe el documento como para quien lo va a leer. Entonces, yo les recomiendo que ahorita que van empezando, opten por el camino más fácil y lo hagan de forma separada. Es decir, hagan el marco teórico de acuerdo a lo que vimos en el video pasado y redacten una sección independiente de antecedentes. Va a ser más fácil que reestructurar toda la narrativa del marco teórico si es que todavía no lo tienen. Va a ser más fácil establecer párrafitos individuales sobre cada antecedente que quieran incluir. Y si alguien quiere leer su documento y al final, va a ser mucho más fácil que identifiquen dónde están los antecedentes si los tienen ustedes separados, incluso marcados en el índice. Otra pregunta que podría surgir al momento de estarlos redactando es, ¿los ponen en algún orden particular? Entonces, se recomienda generalmente que lo hagan en un orden cronológico. Ya lo que sí es cuestión de gustos es si lo quieren hacer de colocar primero el más antiguo y terminar con el más reciente o hacerlo al revés. Hay muchos autores que recomiendan empezar con los artículos más nuevos y terminar con el más viejo. Yo en lo personal prefiero hacerlo al revés, es decir, empezar con los más viejos y terminar con los más nuevos. Porque para mí, al momento de estarlo leyendo, se me hace más fácil entenderlo y ver cómo fue evolucionando el conocimiento o las investigaciones sobre ese tema en particular. Digo, a lo mejor si ustedes son muy aficionados a lo al anime y las revistas manga que se leen de atrás para adelante, pues a lo mejor les hace más lógico la otra forma, pero pues ahí es cuestión de gustos de ustedes y de quien les pide el documento. Ahorita en este momento, háganlo empezando con los trabajos más antiguos y terminen con el más nuevo. Ya más adelante, si ustedes quieren, lo hacen de la forma inversa. Y la otra cuestión, ¿cuántos antecedentes poner? Aquí es muy ambiguo el cuántos poner. En realidad, la respuesta correcta es pues los que sean necesarios. Ustedes lo que tienen que hacer es identificar sobre qué puntos es importante que ustedes tengan un antecedente. Y esto es muy sencillo. Si por ejemplo ustedes van a exponer o van a investigar sobre alguna enfermedad en particular, pues las investigaciones más recientes sobre esa enfermedad. Si pretenden aplicar una metodología novedosa con un enfoque novedoso, pues
los antecedentes deben de incluir también algo sobre la metodología que piensan aplicar, o deben de poner investigaciones en las que ustedes se basaron para darle ese enfoque novedoso. Generalmente tener 5 antecedentes es bueno, no se consideran ni muchos ni pocos. No caigan en la exageración de poner una lista de 15 o 20, y sobre todo si van a dedicarle un párrafo a cada uno de ellos, va a ser algo muy tedioso. Si nada más ponen uno o dos, pues también va a ser algo muy escueto, que va a dar la impresión de que lo hicieron ahí a la carrera, ahí se va, sin prestarle la suficiente atención. Entonces, 5 es un buen número para ustedes, no son ni muchos ni pocos, y si lo saben aprovechar bien, con 5 es más que suficiente para cubrir todo lo que es necesario que ustedes señalen en los antecedentes. La siguiente cuestión, ¿cómo buscar los antecedentes? Pues, como les decía al principio, yo creo que esta va a ser una de las actividades más fáciles para ustedes, porque básicamente tienen que aplicar las mismas estrategias que utilizaron para la búsqueda bibliográfica cuando estaban realizando el marco teórico. Es buscar artículos de la misma manera, nada más que ahora con la idea en mente de que van a buscar algo que les sirva para establecer el por qué están investigando cierto tema, por qué cierta técnica, por qué abordarlo de cierta manera. Entonces, nada más es cuestión de que busquen un artículo o un libro o un reporte de algo en particular que ustedes quieran, consideren relevante para su proyecto. Otra causa. Si ustedes ya hicieron la parte del marco teórico, muy probablemente los artículos que utilizaron y que citaron ahí en el marco teórico les pueden servir como antecedentes. Ya sería cuestión de ustedes con base a lo que estuvimos revisando ahorita, ustedes chequen la bibliografía que tienen en el marco teórico y vean si alguno de esos artículos los pueden considerar como un antecedente relevante que valga la pena resaltar y enlistar en la parte específica de antecedentes. Bueno, con esto terminamos este primer tema. Les dije que iba a ser algo corto. Entonces, si ustedes se apegan a lo que vimos aquí, pueden hacer unos 5 parrafitos cortos, considerando que van a poner 5 antecedentes, en los que, no sé, a lo mejor les lleva una página o 2 páginas. Yo creo que entre ellas sería mucho, entonces básicamente lo más que pueden hacer en esta sección son 3 páginas. Si hacen 1 o 2 páginas, pero ponen 5 antecedentes que incluyan la información que les mencionaba anteriormente, con eso ya está bien. Vamos a pasar a la siguiente parte. Lo siguiente que vamos a revisar es el planteamiento del problema. Esta parte, todos ustedes ya la tienen trabajada, así que también les va a ser muy sencillo. Nada más es cuestión de que escuchen este video, le pongan atención, revisen lo que habían elaborado previamente y lo corrijan. En caso de que se necesite, si ya lo tienen bien desde el principio, pues así déjenlo, es una tarea libre para ustedes. Vamos a empezar viendo qué es el planteamiento del problema. Pues básicamente es el punto de partida de un proyecto de investigación. De hecho, por eso fue de las primeras cosas que hicieron ustedes. Normalmente, cuando ustedes buscan en libros de metodología de la investigación o en páginas de internet, les van a decir que para empezar el planteamiento del problema, pues se tienen que inspirar, hacer un análisis de la situación y de su contexto para identificar qué problema vale la pena investigar. En la realidad, si ustedes son alumnos de posgrado, en una maestría o en una especialidad, no van a poder hacer eso. Ustedes van a llegar y van a trabajar con lo que se trabaje en el lugar en el que se inscribieron. Si quieren hacer un doctorado, ahí sí les van a decir, oye, una parte crucial del doctorado es que tú propongas un proyecto de investigación. Ahí sí ustedes les dicen, tenemos estas herramientas, tenemos estas muestras, estos reactivos, estos equipos. Con esto, ¿qué proyecto de investigación propones tú?
Pero en una licenciatura, así como ustedes, en una maestría o en una especialidad, a los alumnos ya se les dice, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar con este proyecto. Así que generalmente no hacen esa parte de ponerse a analizar su entorno y ver qué problema pueden atender. Generalmente ya se les dice, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar con esto. Ustedes vieron un poco de esa parte porque yo sí les dije, ustedes vean qué les interesaría trabajar para que sea un proyecto que a ustedes les llame la atención porque es idea de ustedes. Así que ustedes sí hicieron esa parte del planteamiento del problema que normalmente no ejecutan los alumnos, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen un tema seleccionado. Entonces, ya lo que van a hacer ahorita para redactar la parte de planteamiento del problema para una tesis o para un borrador de tesis es nada más checar que el planteamiento inicial que tienen cumpla con los requisitos que debe de tener esa sección en un documento de tesis ya final. Para un documento de tesis, el planteamiento del problema es la parte del documento en la que se define qué se va a investigar en ese proyecto de investigación. Es importante porque si no se tiene claro qué se va a investigar, pues difícilmente lo van a hacer bien. Entonces, en el planteamiento del problema, lo que tienen que hacer es afinar y estructurar formalmente la idea que piensan ejecutar en su investigación y generalmente termina la parte del planteamiento del problema con una pregunta de investigación. ¿Por qué es importante para el alumno realizar el planteamiento del problema? Pues porque le va a ayudar a enfocarse en lo que va a investigar y poder centrarse en una cuestión muy concreta. También esta es la parte de la tesis en donde se plasma el problema que se quiere resolver con este proyecto de investigación. Entonces, una cosa básica sería, por ejemplo, definir qué es un problema de investigación. Básicamente es una situación que puede ser un fenómeno o un hecho en el que faltan respuestas o conocimiento teórico que pueden ser de utilidad práctica. Esto es para explicarlo o para comprenderlo. También puede ser un asunto teórico o un problema disciplinar que requiera ser puesto en cuestión y reconfigurarse. Básicamente, un problema de investigación es algo, una situación, una condición, etcétera, en la que no se sepa algo o en la que y ustedes claramente tengan un problema que requiere una solución. Aquí les pongo una definición de un autor francés sobre el planteamiento del problema y dice, plantear un problema consiste en elegir una manera de abordar un tema de investigación, en adoptar, delimitar una perspectiva a partir de la cual uno pueda acercarse y comprender un tema de estudio. Es decir, deben de concretar la situación que van a analizar, delimitarla, describirla y darle una posible solución o respuesta al porqué de sus causas o consecuencias. Esta parte está muy relacionada con la hipótesis de trabajo, la hipótesis del proyecto de investigación. Eso lo vamos a ver más adelante, pero desde ahorita les adelanto que pues creo que en alguna clase ya les había dicho que prácticamente todas las secciones de una tesis están interrelacionadas en mayor o menor medida. Entonces es importante que ustedes conozcan esta relación para que sepan qué partes se van a parecer, pero qué partes no se deben repetir en cada una de estas secciones. Bueno, vamos a continuar. Entonces, si ustedes se preguntan qué debe contener el planteamiento del problema, pues básicamente yo les recomiendo que se enfoquen en 4 puntos en particular. Les puse aquí algunas preguntas que les pueden servir como guía para que ustedes, al momento que respondan estas preguntas, básicamente la respuesta a estas preguntas les va a ayudar a estructurar el planteamiento del problema.
Las características o las 4 cuestiones en las que se deben de enfocar es la presentación del problema, el contexto en el que se da el problema, los antecedentes que se tienen sobre ese problema y uno que es muy importante, de hecho, probablemente podría ser el más importante o el que tiene más sentido para esto es cómo van a hacer específicamente o cómo van a acotar ese problema. Generalmente lo mencionan con el nombre de especificidad, pero básicamente se refiere a cómo van a delimitar el problema que van a investigar ustedes. Entonces vamos a empezar viendo uno por uno. En el caso de la presentación del problema, pues creo que el más sencillo es nada más es hablar o escribir sobre el problema que van a abordar en este proyecto de investigación. Pueden poner algo de generalidades, podríamos decirlo, un resumen breve de lo que mencionaron en el marco teórico. Eh, la otra cuestión es el contexto. Aquí, por ejemplo, preguntas que les pueden ayudar sería quién tiene este problema o en qué persona se presenta, cuándo y dónde surge, cómo es que surge este problema, cuál es la causa del problema o causas, qué factores están involucrados con este problema. En la parte de antecedentes pueden poner cuestiones como qué se sabe sobre este problema, si ya se ha investigado, pues qué se ha hecho para resolver ese problema, si algo ha funcionado, pues dónde fue o en qué tipo de población o en qué circunstancias funcionó y por qué. Y sobre todo algo que deben de hacer mucho hincapié es si no ha funcionado, si encontraron que ya hay una solución reportada y que dicen que funcionó, deben de aclarar dónde fue y por qué y qué tienen de diferente al lugar o a las personas en las que ustedes lo quieren investigar. Por ejemplo, puede darse el caso de que encuentren reportes de que, no sé, si están trabajando con alguna patología y que dicen que en Francia ya encontraron este cierto protocolo que ayuda a contener el avance de una neoplasia, pero eso en personas francesas nada más. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, se ha encontrado que en tal país, en tal circunstancia y en tales personas ha sucedido esto. Sin embargo, no sabemos si en México, en la población específicamente de Sinaloa, también se aplique lo mismo. O la otra, si en ese plano encontraron que no, nadie ha encontrado la solución a ese problema, ustedes, eso es algo muy importante en el área de investigación, es algo que forzosamente tienen que encontrar para resaltar que su tema de investigación es original y que sobre todo es necesario. Y es importante que lo mencionen, es decir, bueno, hasta la fecha nadie ha encontrado la solución a tal problema. Nosotros creemos que tal y tal enfoque podrían ayudar o incluso solucionarlo, así que vamos a probar estas cuestiones. Y usando ese tipo de frases, así que vamos a probar esto, es como ustedes pueden ligar la redacción del planteamiento del problema para hablar del último punto y más crucial, que es decir, especificar qué es exactamente lo que van a probar, cómo lo van a probar, en qué personas, en qué circunstancias, en qué características. Entre más específicos sean ustedes, va a ser mucho mejor para ustedes y para quien lea esto más adelante, porque sobre todo para ustedes que serían los que van a ejecutar ese proyecto de investigación, entre más específicos sean al al redactar el planteamiento del problema, más van a saber sobre qué es exactamente lo que van a tener que realizar más adelante. Entonces, esta parte es crucial, es muy importante que, por ejemplo, si ya fuera su tesis en realidad, hagan un planteamiento del problema y se lo enseñen a quien va a ser su tutor para que vea si está bien o si se quedaron cortos o si todavía está muy ambiguo o muy vago lo que ustedes establecieron como el problema a tratar. Lo aconsejable es que lo especifiquen lo más posible, que sean lo más
exactos posibles. De hecho, yo me acuerdo que en una clase, cuando estábamos hablando sobre estos temas, a varios de ustedes les dijimos, el problema que estás planteando es muy ambiguo, es muy amplio, tienes que hacerlo más específico. ¿Por qué no lo haces en, por ejemplo, pacientes de tantos años de edad? ¿O por qué no lo haces en pacientes o personas de tal región en particular? A eso es a lo que me refiero con hacer el planteamiento del problema lo más específico posible. Y ya al momento de escribir el planteamiento del problema, pues, como les mencionaba hace rato, utilizando las respuestas de las preguntas de la diapositiva anterior, van a tener el material necesario para redactar el planteamiento del problema de su proyecto. ¿Qué tanto escribir para el planteamiento del problema? Pues aquí es sencillo, una cuartilla o una página es lo más común. En los extremos sería pues el mínimo, un párrafo, mínimo aceptable, porque puede darse el caso de que quieran decir que con una oración ya queda, pero no es el caso. O sea, un párrafo es un planteamiento del problema mínimo, de hecho. Máximo diría yo que 2 cuartillas, tolerable, ya más de 3 cuartillas, a mí en lo particular se me hace innecesario. Parte de lo que tienen que aprender al momento de hacer todo esto es ser más concisos y ir al grano rápido. Entonces, con una cuartilla es suficiente para que ustedes planteen un problema, sí, hagan el planteamiento del problema de un proyecto de investigación. Muchas veces se les pide que incluyan en el documento de tesis algo que se les llama la pregunta de investigación. Si les piden eso, la parte final del planteamiento del problema es el lugar adecuado para colocarla. Generalmente se recurre a la frase de, tomando en cuenta lo anterior, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. Y ahí ponen ustedes su pregunta de investigación, que básicamente sería la pregunta a la cual ustedes tratan de encontrar la respuesta con su proyecto de investigación. Esta parte yo creo que cada quien tiene ahorita la capacidad para identificarla plenamente de acuerdo al proyecto en el que, o el tema que ustedes mismos eligieron. Y básicamente esto sería todo para estas dos cuestiones. Entonces, para la actividad para esta clase, pues como les mencionaba al principio, va a ser algo sencillo. Va a ser que ustedes redacten los antecedentes y el planteamiento del problema del documento que están elaborando como trabajo final. Entonces, si recuerdan, para antecedentes, pues eran 5 párrafos. Dependiendo de qué tan extensos hagan los párrafos, pueden ser 1, 2 o 3 cuartillas. El planteamiento del problema, pues yo les aconsejo que se apeguen a hacerlo en una sola cuartilla. Así que básicamente el trabajo sería de 4 páginas, a lo mucho. Y el planteamiento del problema, pues ya lo tienen, nada más es cuestión de revisarlo. Apliquen lo que han ido aprendiendo en el curso, en ese planteamiento del problema, es decir, revisen la redacción, si tenían errores de redacción o de estructura, pues corríjanlo. Si ven que el planteamiento del problema que tenían no responde a las preguntas que están aquí en esta diapositiva de estos 4 aspectos clave del planteamiento del problema, pues agréguenlo. El chiste es que pulan ustedes su trabajo y que ahorita en esta ocasión pues entreguen un planteamiento del problema ya bien estructurado que contenga todo lo que debe de contener, que serían estos 4 puntos. Entonces, eso sería todo por hoy. Los dejo, cuídense y nos vemos pronto. Espero.